Les habla su amigo de siempre, Luis Manuel Belmonte Ordaz, en este su programa Alternativa. Nuestros teléfonos están disponibles para que usted pueda llamarnos y hacernos su planteamiento de alguna problemática en el rol profesional, en el rol pareja, en el rol familia o en el rol social. Y aquí estaremos con la bendición de Dios, dándoles alternativas de posibilidades a su planteamiento. Bien, ya tenemos una llamada en el aire. Vamos a atender esa llamada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Dios lo bendiga. Amén, hija. Dios te bendiga, hijita. Gracias, amén, doctor. Doctor, estoy llamando en este caso por... Mi amorcito, sube la voz más y pégate el teléfono de la boca. Ok. Gracias, hija. Le decía que estoy llamando por mi hermano, para presentarle el caso de un hermano mío. Él está casado, él tiene 24 años, su esposa tiene 26 años, tienen una niña de 2 años y medio, y en este momento ellos están pensando separarse, porque bueno, supuestamente, al parecer él está saliendo con otra persona, y mi cuñada lo ve sospechoso. Entonces bueno, ellos están pensando en separarse, y mi hermano está renuente en solucionar las cosas, igualmente ella. Entonces están muy orgullosos, no quieren apartar el orgullo. Veo que no, en cierta forma no piensan en la niña, y eso es algo que me preocupa, y yo he tratado de decirle lo que yo pienso y por qué es la ruptura de ellos. Yo soy paciente de usted, y le he recomendado a mi cuñada que escuche su programa. Ella lo ha escuchado 2 o 3 veces, sin embargo ella no termina de entender qué es lo que está pasando allí. Entonces yo estoy llamando para que usted los oriente, pues por medio de su programa, si puedo yo grabarle el programa y darle el cassette, y bueno, y que ellos tomen una decisión. Bueno, hijita, me da mucha tristeza lo que me estás diciendo. En realidad no tristeza por ellos, sino por la niña. Sí, igualmente. Y no solamente por la niña, sino por los nietos que ellos van a tener, y por lo que ellos no se imaginan que puede pasar con los bisnietos de ellos. Así y los tataranietos. ¿Ellos son cristianos? No, bueno, sí creen en Dios, no son cristianos evangélicos. Ok, son cristianos, pero tienen... No se congregan en ninguna iglesia y no asisten a la iglesia católica tampoco. Son personas que, como dice Cristo en su palabra, Él dice, o los prefiero frío o caliente, pero no tibio. Correcto. Ellos son tibios, saben lo que es, alguien le ha hablado de Dios, saben lo que es el cristianismo, alguna vez han ido a alguna iglesia, alguna vez habrán leído la Biblia o habrán escuchado hablar de Dios, pero siguen creyendo en Dios, pero necesitan hacer lo que su carne le dice. Cuando digo su carne, quiero decir lo que su cuerpo necesite y su mente necesita, porque la carne no es solamente los músculos, sino que la carne también es la mente, porque la mente depende del cerebro, y el cerebro es carne, que va a transformarse en polvo igual que el resto del cuerpo cuando mueran. Pero es bien triste lo que me estás diciendo, porque ellos pueden tener cualquier situación de rencor o de reproche hacia el otro. Es muy difícil decirle a una persona no cristiana que el amor es una decisión. El amor no es porque algo me gusta o se deja llamar porque algo me disgusta. El amor es una decisión
porque si no fuera así, Dios no me mandara amar aún al enemigo. Dios me manda amar aún al que me ofende. Y cuando uno aprende eso y se sujeta a la palabra de Dios, uno necesita sentir en nuestro corazón la obediencia, que es la sujeción a la palabra. Es bien grave lo que me estás planteando, porque es como que si no hubiera un plano de clivaje. Plano de clivaje llamamos nosotros los cirujanos aquella parte del cuerpo que uno puede ir divulsionando, separando, sin romper, sin cortar, sino que se va despegando lentamente y hay una especie de superficie que limita las dos zonas, sin que las dos zonas se rompan. Entonces, es como que si no hay un plano de clivaje para llegar al corazón de ellos, sin que haya una ruptura que provoque sangramiento. Entonces, evidentemente, pues, no queda más remedio sino hacerle ver lo que puede pasar con su hija de 2 años. La hija de 2 años, cuando tenga alrededor de 7 años, o mejor dicho, cuando tenga 5 años, va a comenzar a tener una energización en sus genitales. Una energización que no tiene que ver con sexualidad, pero que de alguna manera va a invitar a la niña a buscar una aproximación de sus genitales a cualquier superficie. Y eso es el comienzo de algo que va a concluir alrededor de los 9 años, cuando sí aparece, en mi criterio, otros sexólogos, yo también soy sexólogo, pero otros sexólogos piensan que la sexualidad se daba a mucho más temprana edad, y algunos llegan a pensar que antes de nacer. Pero yo no creo nada de eso, porque yo pienso que la sexualidad se pone de manifiesto alrededor de los 9 años, cuando hay cantidad de hormonas suficiente para provocar en una mujer la característica sexual primaria, que es el deseo de ser penetrada y de fecundar, y en el hombre la característica sexual primaria es el deseo de penetrar y fecundar. Eso no se va a dar sino alrededor de los 9 años, y es bien claro y es evidente, y hay testimonio de eso, que la niña más joven que ha salido embarazada por alguna situación casual o accidental o de un maltrato sexual ha sido alrededor de los 9 años. No se registra en la historia casos anteriores. Hay algunos que han registrado algunos casos, pero es de dudosa comprobación. Ahora bien, hijita, cuando digo esto, y estoy hablando de la sexualidad de la niña, ella va a tener necesidad de aproximar su cuerpo si está dentro de un hogar sano, donde hay una relación amorosa, apacible, hacia ella misma y también en las personas que conviven allí, pero es muy importante que sea hacia su propio cuerpecito esa relación amorosa. Y entonces la niña va a poder ir experimentando en su cuerpo y va a ir de alguna manera controlando eso, adecuando eso. La palabra exacta es adecuar, porque alrededor de los 7 años el niño que estaba en la fase genital de 5 a 7 años, porque la energía se concentra en la zona genital, a partir de los 7 años la energía se dispersa hacia el mundo social, hacia el contorno, y entonces tú ves que los niñitos a los 7 años comienzan a buscar otras personas que antes esas otras personas eran personas de su mismo sexo, porque se identifican con ellos y forman pares, o sea que varón con varón y hembra con hembra, porque antes se identificaban porque incluso tenían los juegos en comunes y se unían por las relaciones de los juegos y la amistad que se daba entre ellos. Pero ahorita con las estimulaciones que dan las novelas, con las estimulaciones que dan las novelas televisivas y los mismos programas de televisión que
a veces son escuelas para promiscuidad, para prostitución, para una serie de cosas, pues, que los niños están siendo invadidos dentro de su casa, aun cuando no hayan salido nunca de la casa. En la casa ellos no necesitan salir, en la casa se han metido personajes a través de la televisión y no hay como un freno que quita este modelaje de promiscuidad, de adulterio, de concupiscencia en general, de asesinato, de agresión, de violencia, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, los niños están embebidos de eso y comienzan a actuar el modelaje que le están dando el mundo, que en este caso es un mundo que está dentro de su casa, en la televisión misma, y que los padres no tienen conciencia de lo que se está grabando en la cabeza de un niño. De tal manera es que en estos tiempos pasados, no me refiero a este año, sino a años anteriores, cuando la parte esa de ese golpe de Estado que hubo y del problema petrolero, los niños comenzaron a muy temprana edad, a los 4 o 5 años, ya a tener una agresividad incorporada en su mente inconsciente, y yo conozco, la otra vez lo dije aquí en un programa, unos muchachitos en un edificio que estaban paseando dentro del campo del edificio, dentro del contorno del edificio, protestando como una manifestación. Y entonces uno de ellos tiró una pelota hacia una casa, rompió un vidrio, y entonces fueron toditos a reclamar el vidrio y reclamar su derecho. Entonces es importante a reclamar el vidrio, a reclamar la pelota y a reclamar su derecho, pero no tenían conciencia del derecho del dueño del vidrio que ellos habían roto. Pero cuando una mamá, que fue la que me planteó eso, oyó el conflicto, se asomó a la ventana y vio, y era una manifestación de niños. El mayor tenía menos de 8 años, ¿no? Y todos marchando, reclamando eso, y bueno, era algo increíble, me dice ella, ¿no? Entonces yo digo, increíble no, lo que pasa es que no hay un control en la televisión que impida que los niños puedan ver esas manifestaciones, y eso es un conflicto que no se va a resolver sino cuando esta generación tenga más de 25 años, porque eso está incorporado a nivel inconsciente, y tú ves en la calle que tú no puedes hablar con nadie, hay que tener temor porque la gente es agresiva. La otra vez venían unos motorizados de frente comiéndose la flecha, y entonces en vía contraria, y entonces tropezaron a un carro libre y le rompieron el vidrio al carro libre y le rayaron el carro, y el tipo se baja y le reclama, yo venía atrás del libre, le reclama que le pague su carro, que le pague la raya, y el muchacho cogió y tiró la moto al suelo y le dijo, tú me pagas la moto. Y entonces, bueno, imagínate, ya habían varios motorizados ahí, el hombre, yo le dije, saqué la cabeza y le dije, mira, vete por otro lado, chico, reclama en otro lado, fue lo que le dije. Entonces el libre se fue, menos mal que me hizo caso, se fue, pero los motorizados quedaron viéndome a mí, yo dije, perro, me van a agarrar a mí. Después se fue, prender el helicóptero y salir corriendo yo. Entonces, bueno, es importante esto que te digo, pues, porque es un modelo que se está internalizando en las personas a través de la televisión, de medios de comunicación masivos, que no podemos sino defendernos de ellos, no teniéndola o apagándola, y prohibiendo que los muchachitos los vean. Pero ¿cómo prohibimos a unos niños que quedan en una casa que no vean un programa que en un momento determinado están viendo una película de niños y de golpe aparecen unas propagandas en medio de la película de niños que son censura Z? ¿Entiendes? Entonces, bueno, eso va a pasar. Y te digo esto en relación a esa niña, porque cuando ella tenga esa edad y vea todas estas cosas y no tiene un freno, no tiene una dirección, no hay un modelo que hable lo que es una pareja, lo que es el amor, lo que es una familia, entonces ella va a vivir lo que el mundo le está enseñando a vivir. Y a muy temprana edad, porque si ella ve que la mamá puede dejar al padre y que el padre puede dejar a la madre, ella está grabando en la cabeza una orden. Nosotros, en algunas teorías psicológicas, decimos que es un mandato de vida. Un mandato es una orden, es un mandato argumental, es una dirección, una orden que se graba visceralmente. Eso quiere decir que
que no es que se entiende conscientemente, sino que se graba visceralmente. La persona no sabe que le dieron la orden y no sabe que la tiene grabada y no sabe que la está actuando. Para darte un símil que decimos nosotros cuando hablamos de esa teoría psicológica, es como un hierro candente con que marcan a una vaca, que lo pegan en la piel de la vaca y entonces queda la marca indeleble que nunca más se va a borrar. Así es esa orden argumental que dirige la vida de una persona y que el niño, por esa sumatoria de órdenes argumentales, va como inventando una película que realmente es la película de su propia vida. Y entonces ya grabada la película y siendo la persona el actor principal de la película, lo que tiene que buscar es otros coautores para que con ella grabe la película de su vida, es decir, firme la película de su vida. ¿Me estás comprendiendo? Sí, doctor. Entonces, en un mundo donde no hay un modelo de familia, sino que hay unos padres que se separaron y que enseñan al hijo de esa manera, que no necesita tener padre o no necesita tener madre, entonces ella no va a necesitar tener un esposo que la acompañe, porque si ella pudo vivir sola, los hijos de ella también van a vivir solos. Entonces es una forma pues de decirte que es un modelo aprendido que ella va a actuar, pero que en ella todavía puede haber límites, porque ella va a tener una abuela que... Es decir, ella va a tener una mamá que va a ser abuela de sus hijos y que a lo mejor se hace encargo del hijo cuando ella salga embarazada a los 12 años. Pero cuando ella salga embarazada a los 12 años, porque está viviendo en un mundo en donde le está diciendo que no hace falta un hombre, una pareja para tener familia, sino que puede tener familia sin tener pareja en su casa, y nosotros estamos viendo ya con mucha frecuencia que hay mujeres que dicen que ellos no se van a casar nunca, y cuando quieran tener un hijo simplemente buscan un hombre y lo tienen. Y hay hombres que dicen que ellos no se van a amarrar por un hijo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, son hijos sin familia, hijos que en generaciones posteriores, cuando actúen a más temprana edad su sexualidad, vamos a poner la nieta de esa señora, de tu cuñado y de tu hermano, cuando actúe su sexualidad a los 13 años, la hija de ellos va a tener una nieta que puede actuar la sexualidad a los 12 años, pero que va a tener ese hijo de esa nieta de ella, y que es bisnieto. ¿Me estás comprendiendo? Sí, doctor. Ese bisnieto de ella no va a tener una abuela que la cuide, porque la abuela aprendió a que ella fue botada y que ella no necesita de nadie, y entonces como no tiene un afecto natural, entonces no va a tener un afecto por el nieto de ella como lo tuvo ella. Es decir, tu sobrina va a tener una abuela que la puede ayudar o una tía que la pueden ayudar, pero los hijos de tu sobrina no van a tener esa abuela. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Entonces, ahí comienza el conflicto. Y entonces, en la relación de los bisnietos o de los tataranietos, pueden haber hijos de la calle. Que esa es la razón real por la cual tú ves cómo han proliferado niños de la calle. ¿Por qué? Porque la familia se ha ido deteriorando. Y se ha ido deteriorando en 2000 años. Pero ahora hay un problema muy grave. Antes se deterioraba y era la mujer la que mantenía la familia. Y eso es muy frecuente. Pero en este momento la mujer ha adquirido una condición de superación del hombre, en el sentido que está más preparada que él para la vida. Tú ves que hay más cantidad de mujeres en la universidad que hombres. Hay más cantidad de mujeres estudiando que hombres. Ya están proliferando las mujeres gerentes. Y se prefiere una mujer gerente que un hombre. Porque los hombres se han ido lesionando en el sentido que se han ido irresponsabilizando hasta con su propia familia. Entonces son hombres que ni siquiera pueden mantener a sus hijos y que la mujer tiene que trabajar para ayudar a mantenerlo, y en algunos casos no es que vaya a trabajar para ayudar a mantenerlo, sino para mantenerlo porque el hombre no le sirve, porque el hombre no gana suficiente, y entonces ella se molesta y bota al hombre porque el hombre no sirve para mantenerlo, pero no se da cuenta que el hombre no solamente sirve para aportar un dinero, sino que está aportando una compañía, un modelo de familia. ¿Me está comprendiendo, mi amor? Doctor, completamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Es una inversión de roles. Lo que antes
hacía la mujer, ahora le toca hacer al hombre. ¿Qué quiere decir que le toca hacerlo? Bueno, que ahora el hombre va, como gana menos y su sueldo es inferior, va a tener que hacer en la calle, en la casa, lavando pañales y cuidando y dándole comer a los muchachitos. Con todo, aunque eso sea así, es mucho mejor que el muchachito tenga que ir a una guardería, o que el muchachito tenga que estar solo en una casa, o que con la libertad de salir por cualquier lado y hacer cualquier cosa que no es lo que debe hacerse. ¿Me comprende? Sí, doctor. Doctor, disculpe, una cosa en referente a lo que usted acaba de nombrar. Eso es algo que también me preocupa, ¿no? Porque mi cuñada, en vista de esta situación, bueno, antes de esto inclusive ella estaba pensando trabajar. Y yo siempre le dije a ella que si mi hermano, él puede proveer el alimento y todo para la niña y para ella, que ella no tiene necesidad de trabajar y que piense primero en su hija, pero yo no hallaba y no hallo cómo decirle, porque ahorita ella empezó a trabajar esta semana en vista de esta situación, y yo no hallo cómo decirle el daño que le está haciendo a la niña. Bueno, el problema está que cuando el diseño de Dios para la familia, y yo lo decía en el programa, no sé si de ayer o de antier, el diseño de Dios para la familia es un diseño donde la madre va a proteger a sus hijos hasta que los hijos comiencen a ir a la edad de la escuela. Y la edad de la escuela ahora se inventó que era a los 3 años y medio, pero antes era a los 7 años, cuando ya el niño estaba formado en una serie de estructuras psicológicas. Ahorita a los 3 años y medio comienza a aparecer la función del padre internalizado en el niño, pero no está madurado todavía. Y entonces, cuando va y entra en relación con otros niñitos de su edad, de los 3 años y medio, comienza a incorporar a los padres de los amiguitos. Y no sabemos quiénes son los padres de los amiguitos. ¿Me comprende? Sí. Entonces, y además de eso, cuando lo dejamos en la casa con una persona que los cuida, que es extraña también a la familia, y que a veces la traemos de un monte, porque sale más barato traerla del monte, entonces tenemos una persona que no tiene la cultura de la familia del niño, que no sabe hablar como la familia del niño, que no sabe modelos de vida, y entonces, por ejemplo, ella tose y tiene que botar saliva y lo bota ahí en el piso, y el niño está viendo. Eso te lo digo por decir algo. O le pica la nariz, se mete el dedo en la nariz, se escarba la nariz, saca lo que tenga que sacar de la nariz, y el niño está viendo. Sí. Y en algunos casos cogen y se sacan un piojo de la cabeza y se lo meten en la boca y lo matan con los dientes, y el niño está viendo. Sí. Porque son culturas distintas. ¿Entiendes? Y el niño está aprendiendo una cultura extraña a su familia dentro de su familia. Es algo sorprendente. Entonces, además de eso, vienen personas que si por algo están trabajando en ese sentido y vienen del monte y entonces, o del interior, sin ningún estudio, y tú no sabes qué otra formación moral trae. Y que de todos modos se está grabando en el niño, a la edad que más graba el niño. Por eso es que la continencia del niño antes era hasta los 7 años, que era cuando la edad en que se entraba a la escuela. Ahora con el modernismo y que hay que socializar y lo social, y que el niño tiene que aprender a tratar con niñitos de su edad y todo eso, entonces, bueno, han puesto una modificación en la arquitectura emocional del niño, en la arquitectura mental del niño, y hay otros padres extraños dentro de la cabeza del niño. ¿Me comprendes? Sí, doctor. Y con el cuento que hay que trabajar, las guarderías sirven para eso, y entonces yo la otra vez decía en un programa, que creo que en esta semana, que la guardería era lo mejor de lo malo. Sí. Entonces, es importante eso. Y bueno. Claro, en el caso de ella, disculpen, en el caso de ella no sería guardería, sino un cuidado maternal, sí. De niño, maternal, sí. Exacto. Eso entiendo, pero eso es más grave todavía, porque el niño está en esa edad, el niño está formando, dando entrada en su mente a un objeto acompañante, ¿no es? Y está formando lo que nosotros llamamos una figura de apego.
Una figura de apego es una persona que lo está acompañando internamente. Esa es la posición para la madre. Pero cuando a falta de pan, buenas son tortas. Entonces la madre no está y ella va a buscar al niño una figura de apego con el que encuentre. Yo te lo puedo explicar de esta manera para que otras personas lo entiendan y también tú puedes entenderlo más fácil así. Por ejemplo, cuando un animalito nace, un pollito, y tú le metes a una gallina un huevo de otro animal, de un pavo, por ejemplo, de un pato, entonces cuando sale el animalito, la persona que ve es a la gallina esa, y entonces va a seguir esa gallina, aunque haya una pata con patico, ella va a seguir esa gallina, porque fue lo que vio por primera vez sus ojos. Entonces va a formar un apego con ese otro animal, cuando en realidad no es su propia historia. ¿Me estás entendiendo? Entonces, bueno, forma un apego y va a seguir a ese animal. Si lo primero que viera es a un hombre, a lo mejor sigue al hombre. Y tú ves que algunos animalitos que se crían en una casa, entonces siguen a una de las personas de la casa. ¿Entiendes? Sí. Entonces, bueno, ¿qué te quiero decir con esto, hijita? Que es muy grave la alteración que se da en un niño cuando una mamá, desafortunadamente, y yo entiendo que estamos en una época y en un tiempo que los hombres no han sabido usar sus roles de hombre, y el rol de hombre, en la Biblia lo dice, es cabeza de la familia, y ser cabeza significa proveer, cuidar, contener, dirigir y hasta dar su vida por la mujer, si es necesario, así como Cristo la dio por la iglesia. Esto es bien importante, mi amor, porque la gente forma familia porque le gustan unas piernas o unos ojos, o forma familia porque le gusta un hombre o una mujer. Y cuando se forma una familia, se debe pensar en los tataranietos, porque esa es la descendencia de uno. Claro. ¿Entiendes eso? Sí, y por esa razón tiene que haber misericordia y amor en las parejas, porque en definitiva, cuando los hijos crecen, por dirección de Dios, deben irse del hogar. La Biblia dice claramente al hombre, abandonarás el hogar de tus padres, porque así va a formar con su pareja, su propio hogar, su propia familia. Y los padres se van a quedar solos en la casa. Y en ese momento van a necesitar tener una unión muy estrecha, una unión tan estrecha que se hacen indispensables uno del otro, pero que esa unión se va formando a lo largo de una vida, en donde los hijos van creciendo, y cuando los hijos crecen y se van, ellos están hermanados, juntos, en una relación íntima, estrecha, de pareja, que forman una familia entre ellos dos, porque ellos son el origen de la familia, la pareja, son los primeros miembros de una nueva familia. Y una nueva familia que va a quedar en definitiva entre ellos dos, porque los hijos deben irse y cuando se van a aprender a ser padres con sus propios hijos, y cuando hayan aprendido a ser padres con sus propios hijos y los hijos crezcan y se alejen también, entonces ellos tienen la capacidad de ser padres de sus propios padres. Esto es una ley, mi amorcito. Porque los viejitos, ya ahora, los hijos que aprendieron a ser padres, van a ser padres de los viejitos. Pero si no aprendieron a ser padres, nunca podrán ser padres de los viejitos. Por eso es que un papá que no ayuda y no enseña a su hijo a crecer, que se olvide que no va a tener un continente cuando él sea muy mayor. Porque llega una edad de los 90 o más años en donde una persona mayor necesita un cuidado. Y tan es así que cuando niño, por esta distorsión de la familia, se lleva un niñito a una guardería, pero por esa misma distorsión de la familia, cuando viejito, anciano de 90 años, se lleva un viejito a una guardería de viejos, a un ancianato. ¿Me entiendes? Pero si hay una relación afectuosa, de cariño, de amor, de compenetración, de colaboración, entonces la familia se va a unir luego, después, en la ancianidad. Pero los hijos han tenido el derecho, el permiso y el aprendizaje de ser adultos y de ser padres en sus hijos.
para luego ser padres en sus padres. ¿Me comprendes eso? Sí, doctor. Entonces yo creo, mi amor, que tus cuñados y tu hermano están viendo al mundo a través de un huequito muy, muy pequeño y de poca dilatación, y se están viendo ellos dos nada más en el mundo. No están viendo a sus hijos, a sus nietos, a bisnietos y tataranietos. Ellos no se están dando cuenta del contorno que hay en la vida alrededor de su hijo. Cuando uno ha crecido algo y uno recuerda un hijo pequeño caminando y después lo ve adulto, casado y con hijo, la gente lo que dice regularmente, yo estoy cansado de oírlo, es, oye, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y eso es lo que dicen, pero no se dan cuenta que en realidad no es el tiempo que ha pasado, hay generaciones que han pasado, pero si tú formaste a tus hijos en unas condiciones sanas, sin crearle conflictos emocionales en la mente, tú puedes tener la seguridad que esos hijos van a ser sanos y vas a tener nietos sanos. Pero por mucho que un hombre quiera a sus hijos, porque tiene un modelo de papá que lo quiso a él y le enseñó a querer a un hijo, por mucho que él quiera un hijo, si hay una distorsión en su mente de una imagen pantalla del papá o de la mamá, ellos no van a poder ser buenos papás o buenas mamás. Aunque tengan un modelo, por un lado, hacen lo que el modelo le enseñó, que es cuidarlo, quererlo, protegerlo, pero por otro lado, hace lo que el mandato argumental le enseñó, que es abandonarlo, dejarlo solo. Eso está pasando con tu hermano, mi amor, y tu cuñada. Déjame hacerte una pregunta, ¿puedo? Sí. ¿Quién crió a tu hermano? Mi mamá. ¿Quién crió a tu cuñada? Tengo entendido que su mamá y su papá. Ok. Porque todavía están juntos. El papá y la mamá de ella, ¿cuál de los dos tenía el carácter más fuerte? Me parece que la mamá de ella. Ok, fíjate, vamos a pintarte la historia de ella. Cuando ella tiene una madre de carácter fuerte, hay dos opciones que se van a dar que permiten que suceda lo que está sucediendo. Cuando ella tiene una mamá de carácter fuerte, autoritaria, directiva, dominante, ella va a ser así en su hogar. De alguna manera, el marido va a sentir la presión del dominio de ella. Ahora bien, esa presión del dominio se va a ver en varias esferas distintas. Yo te voy a hablar solamente en este momento de lo social. Entonces, cuando ella tiene ese tipo de mamá, ella puede sentir que ella es autosuficiente y que siendo autosuficiente no le va a aguantar a ningún hombre nada porque ella tiene con qué hacer las cosas por ella misma. Pero por otro lado, se da el caso opuesto. Si el padre fuera un hombre despótico, maltratador, golpeador, insultante de la mujer, que no es el caso, puesto que están juntos, entonces ella puede decidir, yo no le voy a aguantar a ningún hombre lo que mi mamá le aguantó a mi papá. Y entonces comienza a competir con el hombre para mostrar al hombre que a ella nadie le va a hacer lo que le hicieron a su mamá. ¿Me comprendes? Sí. Entonces eso va a llevar, estoy hablando de ella, un modelo de ruptura de pareja. Pero por otro lado, con ese tipo de características, cualquiera de las dos que te dije, entonces te estoy hablando de esa característica porque estoy buscando dónde está en ella la dirección para perder su familia. Ajá. Entonces, cualquiera de las dos características, si ella es fuerte como la mamá, autoritaria, dominante, directiva, que yo llamo tacamajaca, entonces ella va a tener dificultad en sujetarse al hombre, en debilitarse frente a él y tener una especie de mansedumbre en el acto sexual, y entonces no se va a querer dejar dominar allí, con lo cual va a tener una dificultad orgásmica con una demora para el orgasmo, una dificultad para alcanzar el orgasmo, se va a demorar, o va a querer tener una dirección en el acto sexual que el hombre no lo puede tolerar, porque el hombre en realidad, el hombre en el acto sexual, él es el débil y la mujer es la fuerte, y entonces él necesita protección en el acto sexual, y cuando la mujer, en lugar de darle protección, le da dirección, le da imposición,
el hombre entra en angustia y no va a poder resolver el tiempo que necesita esperar para que ella pueda descargar su orgasmo. ¿Me estás comprendiendo? Sí, doctor. Te estoy hablando con respecto a tu cuñada, Sí. para ver por qué está pasando eso en ellos dos. Pero ya tú me dices la razón de tu hermano. Tu hermano fue criado por su mamá. Sí. Quiere decir que no tuvo un papá ahí que lo criara. Sí. A él no le va a importar nada que el hijo se quede solo, porque él se quedó solo. Y él va a decir, mi mamá no me hizo falta a mí para nada. Eso está en su cabeza, en su inconsciente. Desafortunadamente, él tiene un niño que lo está abandonando a muy temprana edad y que de alguna manera va a tener rencor hacia la figura masculina. ¿El hijo de tu hermano es varón o es hembra? Es hembra. Bueno, si él ya tiene rencor hacia la figura masculina, porque el papá no le sirve de papá, entonces ella puede ser agresora de hombre, abandonante de hombre, y puede decidir, no me interesan los hombres para casarme, y puede decidir embarazarse a los 10 años, a los 12 años. Doctor, es que ya la niña lo rechaza, la niña era muy apegada a él, y entonces cuando él empezó a trabajar, él ahorita trabaja de taxi, ¿no? Y entonces él trabaja, sale bien temprano en la mañana, y entonces llega muy tarde a la noche, y entonces casi que ni ve a la niña, y en eso tiene ya como 2 meses o más. Y ya ahorita es hora de que la niña lo ve y se pone a llorar y lo rechaza y entonces le empuja y le dice que no lo quiere y le dice que huele mal y todo aquello. De alguna manera puede ser que la niña está teniendo un modelo de la mamá y ve que la mamá rechaza al marido, ve que la mamá tiene actitudes como de que no le gusta el olor del marido porque viene oloroso a otra gente, y la niña capta, los niños captan mucho más de lo que los adultos captan, porque los niños son puro inconscientes. Ellos captan el inconsciente de las personas y van a actuar de ese modo. Ahora bien, hija, pero en definitiva no importa cómo la niña lo aprendió, lo que sí ya es real, que ella va a tener una conducta adversiva al hombre, con lo cual cualquier cosa puede pasar, hasta la homosexualidad de ella, el lesbianismo. ¿Me estás entendiendo, hija? ¿Por qué? Porque si rechaza al hombre de esa forma, entonces no va a tener un modelo de pareja nunca con un hombre. Y por otro lado, hay un conflicto que puede ser mucho más grave. Ella puede simplemente, decir después de grande, no, yo no voy a estar con ningún hombre que me va a venir a molestar mi vida. Cuando yo quiero un hijo, voy y me acuesto con un hombre y se acabó. Porque es como que si a ella no le hizo falta un papá, al hijo de ella tampoco le hace falta un papá. Pero si en ese devenir de vida, en esa película de la vida de esa familia que estamos hablando, de la familia de tu hermano, si en esa película aparecen circunstancias en donde un hombre puede llegar a rechazar a la figura del padre, si la muchachita no fuera hembra, sino hombre, y varoncito, y rechaza la figura del padre como la niñita lo está rechazando, entonces ¿qué puede pasar? Él no va a querer ser hombre, porque es su propia identidad. Correcto. ¿Entiendes? Y ahí hay una posibilidad de homosexualidad. Entonces, en fin, todos los desajustes por esa relación desafortunada, que ya no es un producto solamente de tu hermano y de tu cuñada, ya viene de generaciones anteriores. Ya hay un modelo equivocado en la familia tuya, Sí. con un padre ausente. Y no, y doctor, y nuestra madre, como nosotros somos muchos, ella no, bueno, de verdad que esa no es la excusa, ella no sabe dar amor. Bueno, No sé cómo usted... esa no es la excusa realmente. Exacto. Porque aunque fueran muchos, si ella hubiera tenido una mamá que le diera ternura, entonces ella supiera dar ternura, aunque fueran 20 muchachos. ¿Entiendes? Porque una gallina le da ternura a 20 pollos. ¿Me estás entendiendo? Sí. Y un ser humano tiene más capacidad de una gallina. Sí. Ahora bien, pero tu hermano no recibió ternura de la mamá, con lo cual tiene un modelo desafortunado hacia la mujer. Entonces, en realidad, cuando una mujer se va a casar con un hombre con la característica de tu hermano de falta de ternura maternal, entonces ella tiene que entender que ella tiene que enseñar a su marido a recibir ternura y a dar ternura, a compartirla. Y no deberían tener hijos hasta que no se aprende entre ellos dos eso. Lo que pasa es que la gente
Ya ellos sabían eso antes de casarse, pero bueno, estaban entusiasmados, pues. Eso es lo que pasa cuando uno es joven, ve a una muchacha y le gusta, la muchacha ve al muchacho y le gusta, entonces no piensa sino en el gusto, pero no están pensando en el disgusto que se puede comenzar a presentar en el tercer día de la luna de miel, o al otro día de la luna de miel, cuando el hombre dice, no, yo no quiero ir, yo quiero quedarme 2 días más aquí, y la mujer dice, no, yo quiero ir, o el hombre quiere ir, y la mujer dice, yo no quiero salir, no quiero ir yo. Entonces ya comienza la desaveniencia. Así es. Y entonces, bueno, ese es el problema, que las personas tienen que aprender que las parejas no se forman como si estuvieran comprando una lotería, que las parejas se forman de una relación de intimidad, que primero es una amistad, y si no puede haber una amistad, no puede haber una pareja. Y esto es bien importante, y con una amiga o un amigo que se pelee, o con, vamos a decírtelo como para situarme más en la relación actual de la gente, con una novia o con un novio que se pelea, nunca debe casarse. Los novios que se pelean no pueden casarse. Así de simple. No es que nos contentamos y volvemos a pelear, pero nos volvemos a contentar porque nos queremos mucho. No, mientras más se quieran, más deben alejarse. ¿Por qué? Porque, oye, si tú quieres tanto a esa persona, vas a ser desgraciada a esa persona. Déjalo, que otro lo haga feliz. Claro. ¿Me comprende? Sí. Era lo que yo le decía a un señor que llamó hace poco, que tenía que dejar al hijo. ¿Por qué? Porque no, si tanto lo ama, déjalo, porque la mamá lo está transformando en un enemigo tuyo. Y si no, bueno, llévatelo bien lejos para que la mamá no lo vea, pues. Porque lo va a transformar en un enemigo tuyo. Entonces colabora tú por lo menos, no lo veas, para que la mujer tenga menos agresión hacia ti. Y el muchachito por lo menos piense de ti con cariño alguna vez. Pero es muy grave esa formación intrapsíquica de un padre en un niño. Es muy grave. Por eso es que tú me has oído decir, si eres paciente mía me lo has oído decir muchas veces, que la imagen pantalla de que se le graba a un niño de uno de los padres es muy grave y es más fuerte que la imagen real. Un hijo puede ver que el papá es responsable, es cariñoso, tiene un hogar formado, todo eso lo puede ver el niño. Pero si la mamá o un familiar le hace ver que un tipo es irresponsable, que es mala gente, que es borracho, que esto, que lo otro, la imagen pantalla es más fuerte que la real. Y eso nosotros lo decimos de un modo distinto. En psicología se dice de un modo distinto. Dice que la fantasía es más importante que la realidad. Pero eso es una forma teórica de decirlo. Pero cuando uno está acostumbrado a ver la situación en práctica, porque ha visto muchos pacientes con locura, con trastornos mentales graves, donde es la locura lo que está produciéndose, uno puede llegar a comprender cuál es la génesis de todos los problemas. ¿Entiendes eso? Sí, doctor. Entonces, bueno, realmente el conflicto está allí. Hay una fantasía que se va a formar y que es más importante que la realidad. Por eso es que una persona, yo lo he dicho muchas veces, como ejemplo, para que puedan entender qué quiero decir con eso, si una persona le tiene miedo a una cucaracha, y la cucaracha está muerta, con la patica para arriba, o sin pata, y entonces, y yo vengo y le quedan 2 alitas, le quito una ala y la tiro en el suelo, una persona que le tiene miedo a la cucaracha, pega un grito y sale corriendo, porque el monstruo ese se la va a matar, la va a comer. ¿Me estás entendiendo? Sí. Y sale corriendo de tal manera que si tiene una acera, atraviesa la calle y viene un carro y la mata. Ni ver el carro siquiera, porque el monstruo se la va a perseguir para comérsela. Y resulta que una cucaracha muerta no tiene ni pata ni ala. ¿Me estás comprendiendo, Sí, mi amor? doctor. Entonces, es muy grave lo que uno le graba a un hijo en el inconsciente. Es muy grave. Y entonces, lo que tiene que grabarse es un modelo de ternura, de afecto, de amor. Y fíjate que acabo de decirte la imagen pantalla, aunque sea una mentira lo que le dijeron del padre, lo graba más fuerte que la realidad. Bueno, así mismo es lo bueno. Tú le dices de mentira todo lo bueno del padre. Exacto. Algunas personas dicen, pero doctor, ¿cómo vamos a decir un embuste?
Yo digo, bueno, dile la verdad, pues dile que es un asesino, para que sea un asesino. Es algo como inhumano, ¿entiendes? Entonces es una realidad, porque la peor persona del mundo tiene cosas buenas. Entonces háblale bien, lo bien que tenga. Si no tienes nada bueno, porque tú no le ves nada bueno, porque tú en tu egoísmo y en tu rabia, en tu odio, lo que ves es lo malo nada más, bueno, inventa lo bueno, pues. Inventa la fantasía tuya como tú hubieras querido que fuera. Yo hubiera querido que fuera así, 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 y tu papá es así, 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 así. Doctor, disculpe, y hay otra cosa, que por lo menos la madre de la niña, mi cuñada, ella es muy, pero muy nerviosa, y ella le transmite demasiado a la niña, todo es cuidado, y aquella sobreprotección, y entonces... Bueno, eso no es una sobreprotección, mi amorcito. Es un error lo que acabas de decir, muy, muy grande. ¿Eso no es sobreprotección? No, yo te voy a decir lo que es eso. Ella tiene miedo, es muy nerviosa, y le dice a la hija, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué pasa con la hija? La hija tendrá que aprender a tener cuidado. La hija tendrá que aprender a crecer. Pero cuando la hija crezca, la hija a los 7 años va a ser la mamá de ella. Porque ella no está siendo una mamá. Quien sobreprotege es una mamá. Ella está siendo una niña con miedo, que está buscando que la hija crezca y la proteja a ella. Ah, ok. ¿Entiendes? Sí. Mira, esa característica que acabo de decir, en donde los hijos tienen que crecer antes de tiempo para dar protección a los padres, esa característica, hay estudios psicoanalíticos de niños con cáncer, y esa característica se encuentra en los niños con cáncer. O sea, que una madre con esa característica, que en lugar de ser mamá es una hija de los hijos, puede tener niños jóvenes con cáncer. El cáncer infantil, entre otras cosas, en el estudio psicoanalítico se nota que hay una necesidad de sobreproteger a los padres. Y entonces tú ves que los muchachitos con cáncer les duele todo y están en tratamiento, ya tienen el cáncer, y junto a los padres se siente como si no tuvieran nada, con una fortaleza terrible. Aguantan el dolor como nadie. ¿Te duele, mi amor? No, no me duele. ¿Quieres esto, mi amor? No, no necesito. Es una forma de proteger a los padres a través de su propio dolor. ¿Entiendes? Y crean una enfermedad porque el estrés es muy fuerte. Y entonces el estrés va a producir un cáncer. Claro, ellos no aguantan eso. Entonces, esto es bien importante que tu cuñada debe saberlo. Si ella tiene esa característica, ella necesita un hombre que la proteja. Tu hermano debe saber eso. Tiene que decírselo, enseñarle el programa. Él necesita ser un protector de su mujer para que su hija pueda crecer bien. Yo siempre lo he dicho. Ayer nada menos lo estaba diciendo antier, que un hombre nunca puede proteger a sus hijos si no es a través de su mamá, a menos que lo proteja directamente él. Pero si el hombre quiere proteger a los hijos, no puede irse, abandonarlo y no verlo, y mandarle los reales, que lo vaya a recoger en el tribunal, o se lo manda por telegrama, o se lo deposite en una cuenta de banco. No, el niño necesita una protección. Ahora, si él lo está cuidando la mamá, el hombre tiene que cuidar a la mamá, tiene que proteger a la mamá para que la mamá pueda tener la capacidad de proteger al hijo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eso es una realidad. Por eso es que es tan importante que un hombre cuando se va a casar sepa que tiene la responsabilidad de crear una familia y él tiene que ser el mantenedor de esa familia. Así lo dice la Biblia. Para terminar te quiero decir algo, mi amor. Bíblicamente Dios dice que no se separen. Y si se separan es para entrar en oración y reconciliarse de nuevo. En la carta de los Corintios Pablo lo dice claramente. Dice el Señor, no yo, que no se separen. Y si se separan es para entrar en oración y reconciliarse de nuevo. ¿Qué es entrar en oración en este caso? Entrar en oración es ponerse en un tratamiento para que se curen lo que tienen que curarse. Cada quien. Sí. ¿Comprende? Sí. Invítalo al discipulado que yo doy todos los miércoles a las 6:30 de la tarde en la clínica. Así que las personas que están acostumbradas al discipulado o que han ido alguna vez, los invito a que vayan, y los que nunca han ido, los invito a que vayan.
Dios ampliará la tienda para que todos quepamos. Entonces, ¿está bien? Okay. Bueno, hija, te invito a ti para que vayas al discipulado, invita a tu cuñada y a tu hermana. Ok, doctor, muchas gracias, Dios lo bendiga. Amén, Dios te bendiga, hija. Amén. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Esto ha sido Alternativa. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo programa.